Déjate cautivar por la palabra de vida. Sumérgete en un mundo de paz y armonía, bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Oraciones, alimento. Una semilla de fe. Espacio a través del cual conocerás el poder de la palabra, porque todo es posible para el que cree. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Una semilla de fe, con el pastor Rodrigo Ramírez. Bienvenidos. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Y el título es El propósito de la prueba. ¿Cómo se titula? El propósito de la prueba, hermano. Por eso yo quiero invitarlos para que vayamos en un momento a la palabra del Señor. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 11, por favor. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 11. Amén. Vamos a leerlo antifonalmente. Amén. Ya estamos ahí. Coloquémonos sobre nuestros pies y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección, unción, revelación, el poder y la potencia del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa. Mujeres de sus padres informaban a José, a sus padres de mala fama de él. Versículo 3. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, su padre lo amaba más que a sus hermanos, le aborrecía y no podían hablar. Y soñó José un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: reinarás sobre nosotros o señorás sobre nosotros. Y él, aborreciendo aún más entonces sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Tome asiento, hermano. Yo les he hablado en algunas ocasiones y he dado la enseñanza sobre José. De hecho, podemos aprender y sacar muchas conclusiones de esta narración verídica de la palabra del Señor. Amén. Y por eso es que les digo, hermano, el propósito de la prueba. Yo no sé su situación hoy en día. Muchos muy seguramente están pasando pruebas, ¿cierto? Y las pruebas sirven para dos cosas, hermano: para acercarnos y levantarnos más a Dios, o si usted, hermano, realmente no es un cristiano de fe,
se va a apagar y se va a apartar. Amén. Y lo quiero llevar a través de esta enseñanza en esta noche, porque realmente siempre la palabra nos ha enseñado que las batallas se ganan sobre nuestras rodillas, hermano. Amén. Y por ahí es donde debemos empezar. Amén. Y cuando yo hablo que las batallas se ganan sobre nuestras rodillas, se ganan rindiéndonos siempre a Dios. Amén. Y colocando todo en manos de quién, sin importar las circunstancias. Siempre, digámoslo, el colombiano y la iglesia cristiana, muchos hermanos, a veces las circunstancias, lo que les sucede, siempre se quieren recostar y echarle la culpa a los demás. Amén. Y nos ponemos bravos y nos disgustamos. Amén. Porque nos falta crecer espiritualmente. Y nos falta colocar la mirada en Dios y no en los hombres. Usted imagínese, hermano, de esta familia vendría a salir la generación del pueblo de Dios, de los hijos de quién, de Jacob. Una familia que muy seguramente conocía la palabra de quién, de Dios, conocía a Dios. Amén. Y es donde yo lo quiero llevar a ustedes esta noche, hermano. Amén. Entonces tenemos que aprender, hermano, lo genuino que debe ser nuestra fe en nuestro andar con Dios, hermano. Y eso no se revela precisamente cuando todo está marchando sobre ruedas. Amén. A veces siempre queremos que todas las cosas salgan bien, entonces estamos contentos. Y cuando de pronto no hay problema alguno. Pero más bien, hermano, yo quiero decirles que usted se revela cuando está bajo la prueba. Se le revelan las cosas de Dios, hermano. Amén. Cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando sentimos que nuestra fe se flaquea un poco, hermano, cuando nos tambaleamos un poquito. Pero esto realmente a muchos nos ha servido para agarrarnos más fuerte de quién, de Dios, hermano. Amén. Y muchas veces es muy fácil hablar y declarar nuestra fe, pero créame que no es igual de fácil cuando debemos demostrarla. Porque hay gente que dice, yo tengo fe, ay, cuando todo marcha sobre ruedas, ay, no, yo tengo fe, yo estoy contento. Pero realmente cuando usted debe demostrar la fe, a ver si lo hace. Cuando vienen problemas duros en nuestra vida, a ver cómo va a reaccionar usted, hermano. Amén. Y hemos hablado aquí en la iglesia lo que es caminar con Dios y lo que ello significa. Pero yo quiero, hermano, que aprendamos más de la palabra en esta noche. Un poco con lo que las escrituras nos dicen. Y mire que hay tantas lindas historias de gente a lo largo de los 66 libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 39 y 27. ¿O sumo mal? Amén. Hermano, nos hablan de un Moisés, nos hablan de un Job. ¿Quién se ha leído el libro de Job? Tremendo, ¿cierto? Nos hablan aún de un Abraham que lo llamó el Señor, el padre de ¿qué? De la fe. Nos habla de un Jacob, quien viene a tomar el nombre después de Israel. Y muchos más, hermanos, que nos enseñan la palabra, que han permanecido y han pasado grandes pruebas, pero Dios siempre los ha sacado ¿qué? Avante. Y cuando usted tiene que ser probado, Dios posiblemente también va a utilizar su familia, o va a utilizar a su mejor amigo, o puede utilizar a su esposo, puede utilizar a su esposa, o alguien cercano, o alguien de la misma congregación. Amén. Pero yo quiero enfocarme en esta noche, hermano, en José, que también lo llamaban como el soñador. Amén. Y por eso, hermano, quiero que vamos ahí mismo en Génesis. Vamos ahora al versículo 12. Mire lo que dice:
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Yo quiero narrarle qué sucedió con José. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ¿quién era Israel? ¿Quién era Israel? Jacob. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca, ellos conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 19, ¿qué dice, hermano? Versículo 19. Estemos todos ahí atentos a la enseñanza. Mire lo que dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Amén. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Iremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Dice el versículo 30: y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él le reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob, quien era también Israel, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró sus padres. Y dice el versículo 36: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán del agua. Quise que leyéramos todo el capítulo para que usted tenga idea realmente de qué familia venía José. Amén. Entonces podemos ver dos episodios. Unos hermanos de fe que venden ¿a quién? A su propio hermano. Y vemos un padre que ya había perdido ¿qué? Perdió todas las esperanzas por lo que vio. Dos situaciones. Amén. El padre le trajeron la túnica
Y que dijo, esa es. Y lo trajeron otra vez sangre. Mi hijo ha muerto, mi hijo lo despedazó. Esa era. Amén. Ahora, ¿qué clase de personas cree que usted eran? Uno nunca se imagina que unas personas que conocen de Dios, cristianos como nosotros, vamos a hacer una cosa de esa. Entonces yo le digo, si eso pasa en las mejores familias cristianas, ¿por qué tenemos que asombrarnos? Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito aquel cuya esperanza, su mirada está puesta en mí. Amén. Entonces yo quiero llevarlos a esas circunstancias de usted. Mire que no era ni la culpa de ellos, era el propósito de Dios en una prueba tan dura. Amén. Dígale que está a su lado, el propósito de Dios. Cuando yo le digo que usted le diga que está a su lado, hermanos, porque si usted está en una prueba, debe haber un propósito de Dios. Amén. Entonces veamos, hermano, que la historia sigue hasta el capítulo 50. Entonces fue vendido y nos revela aquí lo que acabamos de leer, parte de la vida de José, quien era un joven de 17 años, hermano, ¿sí? Que apenas comenzaba a vivir, y mire que empezó con grandes pruebas. Y mire que esto dura hasta los 30 años aproximadamente. O sea, como 13 años, hermano, duró la prueba de José. Un joven, hermano. Y mire algo tan tremendo que le sucedió. Cuando nosotros tenemos prueba tras prueba, le preguntamos a Dios, ¿por qué permites que esto o aquello me pase? Porque pareciera que conforme pasa una, comienza otra. ¿A cuánto les ha llegado de pronto pasar? Entonces sale una y como que la otra y como que la otra, y usted pasa y por donde quiero salir como que las cosas no me dan, ¿cierto? A veces en la economía, muchos en el amor, muchos a veces en la salud, muchos a veces con la familia, hermano. Amén. Te dice, pero salgo de no acabo de terminar una y empiezo la otra. Eso le pasó a José, hermano. José lo coge y lo venden los hermanos, ¿sí? Y lo venden allá a los ismaelitas. Fue llevado a Egipto, y en Egipto es vendido a alguien llamado Potifar, quien era capitán de la guardia de ¿quién? De Faraón. Les voy a hacer el resumen para que no leamos todo. Llega allí, se libró de las manos de los hermanos, encuentra gracia en Potifar, porque dice la Biblia, dice la palabra del Señor, hermanos, que todo le empezó a ser prosperado a quién? A Potifar, a causa de José. Todo le empezó a multiplicar los bienes. De hecho, Potifar lo quería muchísimo. ¿Qué sucede? Estando allí en casa, una vez se encuentra solo, y la esposa, la mujer de Potifar, trata de seducir a quién? A José. José era, a pesar de todo lo que estaba pasando, temeroso de Dios. Amén. Temeroso de Dios, hermano. Entonces José dice, líbrame de tocar la esposa de quién? De Potifar. Él me ha dado la confianza, me ha dejado su casa. Amén. Y trata de huir, y cuando él sale, la mujer de Potifar queda con las vestiduras de quién? De José. Y ella, pues ofendida, ¿qué dice? Que trató de abusar de ella y lo acusa. Y sale de esa prueba, llega donde las cosas estaban empezando a mejorar, y por no hacer el mal va a dar a una cárcel, hermano. Amén. Va a dar a una cárcel, hermano. Dice la Biblia que Josué era de hermoso semblante, hermano. Amén. Vaya a la cárcel. Y en la cárcel también es que próspero. Amén. Y en la cárcel, hermano, lo usa el Señor con el copero. Recuerden lo que pasó allí. Les descifró unos sueños que ellos tuvieron, ¿verdad? Y Josué le encomienda al copero que no se olvide cuando esté nuevamente en la corte de Faraón. Amén. Que no se olvide. Y pasan 2 años
y no sucedió nada, hermano. Amén. No se distraigan con la chiquita y no sucedió nada, hermano. Entonces imagínense la prueba. Vendidos los hermanos, ¿cierto? Le estaban empezando a salir las cosas bien. Va a una cárcel. En la cárcel también confió en alguien y aparentemente dijo, ya voy a salir pronto. Supuestamente, me imagino, dijo, acuérdese. Y el copero se olvidó. Yo creía ese tan malagradecido, ¿verdad? En manos de otros, ese tan malagradecido. Y muchas veces nos sucede así a nosotros, hermano. Muchas veces pasa así con nosotros. A veces queremos confiar en las personas y las personas se olvidan y de pronto usted empieza a declarar cosas, hermano, y resulta que no es la persona, resulta que no es su familia, sino que es el propósito de quién. El propósito del Señor, hermano. Amén. Sin embargo, podemos entender, hermano, que José no cedió ante las pruebas, que José siguió fortalecido en Dios, hermano. Miren, iglesia, los planes de Dios muchas veces no los entendemos, hermano. Y pareciera que pasa demasiado tiempo a nuestro parecer y podemos incluso llegar a creer que se ha olvidado Dios de nosotros, hermano. Y le digo una cosa, no intente querer entender en ocasiones los planes de Dios, hermano, ni tampoco los tiempos de Él, porque nuestro parecer, hermano, se verán como imposibles. Amén. Y le digo algo, háblale a la roca y te dará ¿qué? Agua. ¿A usted le parece lógico? Usted está en un desierto y que le diga a Dios, háblale a la roca, o usted iría a hablar a una roca para que le dé agua. ¿Será lógico para usted? ¿Cierto que no? Habla a la roca y te dará agua, le dice a Moisés. O bien puede sonar absurdo, háblale a la roca y te dará agua. Mire lo que dice en Números 28. Toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Señor, ¿cómo me voy a poner a hablarle a una piedra? La gente que me va a mirar va a decir que estoy loco. Amén. Y mire, y también sin sentido, otras veces hasta Juan. Mire, el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 1 nos lo enseña. Con Dios, hermano, hay cosas que usted no va a entender, hermano. Mire lo que dice Juan capítulo 9, versículo 1. Dios obra de maneras que usted y yo no podemos entender, hermano. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En el versículo 1. Amén. ¿Qué dice allí? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Pasaba Jesús por ese lugar. Amén, estamos ahí. Ahora vaya al versículo 6 que dice. En un servicio dominical hablé sobre esta enseñanza. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos de ¿quién? Del ciego, hermano. ¿Eso es algo lógico? Todo por eso está cochino, ¿cierto? Escupir, hacer lodo y luego colocarla en manos del cielo. Y después le dijo, mira lo que dice el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué podemos mirar ahí, hermano? La obediencia. Nosotros no miramos nunca que la Biblia hable que José se rebeló, que José dijo, entre más camine con Dios, como que las cosas peor, como que seguir a Dios es peor. No, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a adulterar con la esposa de Potifar, que está muy bonita,
yo me voy a aprovechar de la revelación que tengo y voy a sacar ventaja aquí en la cárcel. No, José fue obediente. Háblale a la roca. ¿Cómo le voy a hablar a una roca, Señor? Pero que mira, después miramos que Moisés tuvo una falla allí. ¿A causa de quién? Del pueblo. Pero esa no es la enseñanza. Amén. Vemos la obediencia. Al paralítico, ¿qué le dijo? Ve y lávate. ¿Y qué hizo? Al ciego, ¿qué hizo? Ve y lávate. ¿Qué hizo él? Pues se lavó. Amén. ¿Y a ti qué te dice el Señor? Obedece. Sigue adelante. Si Dios lo dice en su palabra, nosotros tenemos que creerlo, hermano. Porque es que a veces las personas dicen, pero tanto tiempo llevo y las cosas no se me dan. Y entonces empiezan para allá y para acá y cada vez la bendición está más lejos. ¿Por qué? Porque perdemos la esperanza, hermano. Porque siempre va a haber un propósito en la prueba. No importa el tiempo que dure, hermano. Amén. Miramos un Abraham que duró 20 años con una promesa. Miramos a un Josué que duró ¿cuántos? Aproximadamente 13 años, hermano, viviendo pruebas. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos lleva usted? Y ahí donde el diablo quiere sacar provecho, ahí donde el diablo quiere apagar nuestra fe. ¿Cuánta gente se ha apartado de los caminos del Señor? Y que nosotros sabemos lo que se mueve en el mundo espiritual realmente, la maldad que hay. Pero este pueblo estamos cansados, ya saben ustedes de que hay brujería brava, que hay hechicería, que aquí hay maldad, hermano. Que el reino de las tinieblas es real, hermano, y el diablo lo que menos quiere es que usted ande, hermano, conforme a la voluntad de Dios. El diablo lo que quiere es que usted viva disgustado. No es la culpa de la persona que está a su lado, de pronto es que Dios lo está probando. Amén. Y si usted mira allá con Saúl, ¿qué pasó también? Llegaba un espíritu que a atormentar a quién. Amén. ¿Y cuántas veces sucede? Vemos a través de las escrituras que Dios enviaba y había un propósito de Dios, hermano. Amén. Por eso le digo, hermano, no intente querer entender los planes o propósitos que Dios tiene con usted, hermano. Entonces, regresando a José, hermano, pareciera que por 13 años las cosas le fueron de mal en peor. Amén. Pero los propósitos de Dios se llevaron a cabo, hermano. Tal vez José tenía que aprender a depender absolutamente de Dios. Mientras estuvo en casa, sabía que contaba con el amor incondicional de su padre. José era el más consentido de la casa. Tanto que su papá le hizo que esa túnica de colores con mucho amor, hermano. Amén. Pero resulta, hermano, que José había sido llamado no solamente a apacentar y cuidar ovejas, tenía que cuidar de una nación completa, hermano, y debía estar listo para ello, porque de eso también dependía su propia familia, y dentro de todo estaba hasta el final, siempre, hermano. Miramos que hasta el final José siempre dependió de quién, de Dios. Amén. Y esa misma familia, hermano, que se estaba revelando aparentemente y quiso quitar hasta la propia vida de su hermano, era el plan de Dios, porque esa misma familia José fue ese instrumento para Dios salvar a su pueblo. Amén. Entonces yo quiero decirle esta noche, hermano, cuando usted esté bajo pruebas, de tentación en tentación, más bien pregúntele, no se queje con Dios, pregúntele qué le quiere enseñar y que le ayude a mantener firme y a no desmayar, a no volverse a apartar de los caminos de Él o apartarse de los caminos del Señor. Amén. Pregúntele a Dios que le ayude a administrar ese tiempo, que le ayude a estar fortalecido en la prueba. Pero por ningún motivo, hermanos, se desanimen. Las pruebas nos hacen más fuertes, las pruebas nos preparan, pero sobre todo nos hacen crecer espiritualmente, hermano. Cuando el padre de José muere, sus hermanos entran en temor, pensando que ahora José se vengaría de ellos, hermano. Pero este hermano menor les vuelve a dar otra lección a sus hermanos. Amén. Mire lo que dice allá en Génesis capítulo 50, versículo
19, por favor. Ahora, ¿por qué les digo eso? Resulta que ya habían pasado varias circunstancias. Amén. Ya los hermanos habían tenido que ir a Egipto. Es una historia muy bonita. ¿Qué dice allí? Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice el versículo 20: vosotros pensáis mal contra mí. Era el propósito, porque resulta, hermano, que ellos ir a Egipto cuando hubo tremenda sequía. ¿Verdad que sí? Todo lo que conocemos, les hago un resumen. Ellos después tienen que ir a Egipto. Amén. De allí para hay una variedad de sucesos. Ellos llegan, José los reconoce. José no se da a conocer en el momento, también los prueba. Pero el amor de José nunca quiso tomar venganza de sus hermanos. Amén. Y tanto que cuando el papá muere, que dijeron: ahorita sí, él se va a vengar. De pronto no lo hizo por mis papás, pero miramos que el corazón de José no es así. Amén. Y yo lo que quiero que entienda usted, hermano, no tome represalias contra nadie. Descanse en el Señor por las circunstancias que usted viva, las circunstancias que usted pase. A lo mejor es el llamado que Dios está haciendo para que usted rectifique su vida. Es el llamado que Dios está haciendo para que usted se acerque, para que usted se fortalezca. O es el llamado que a través suyo sus hijos se salven, que su esposo llegue a los pies de él, que su esposa, que su familia. No sé cuál sea su prueba, hermano. Amén. Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces yo le pregunto a usted esta noche, hermano, ¿en qué realmente está enfocado usted? ¿Dónde está parado hoy? ¿O dónde está parada hoy? Cuando usted pone su mirada en Dios, es porque verdaderamente cree en lo que la palabra de Dios dice, hermano. Es porque realmente cree en todas las promesas de Dios. Que Dios va a hacer con usted, hermano. Que sus temores se irán. Que sus necesidades van a ser suplidas. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y que como pasó con José, que ante tantas tribulaciones, pero José siempre estuvo en el lugar correcto. Y yo quiero decirle que de igual manera está usted hoy en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque déjeme decirle que el estar usted hoy aquí, hermano, no hay mejor manera, hermano, de demostrarle a Dios su amor. Porque no hay mejor manera de pasar las pruebas en Él, hermano. No hay mejor manera, hermano, que estar pasando las pruebas al lado del Señor, a su nombre. Yo quiero decirle a ustedes que de nuestro Dios Todopoderoso, ese es el lugar más seguro donde usted y yo nos podemos refugiar, hermano. No busque refugiarse en el hombre. No confíe en sus finanzas. No confíe en sus capacidades. Yo lo que le quiero decir a usted es que confíe en el Señor, hermano. Porque muy seguramente usted estará pasando circunstancias como José en alguna manera. Amén. Los solteros, ¿cuántas veces son probados por mujeres? Las mujeres solteras, ¿cuántas veces son probadas como hombres? Amén. ¿O cuántos hombres se aprovechan de las circunstancias de una mujer para querer comprar su dignidad? Amén. ¿O cuántas mujeres o hombres, hermano, en su afán de un esposo, en su afán de una esposa, entran en la voluntad permisiva de Dios? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas familias por mejorar su posición económica, por crecer económicamente, se meten en deudas y fracasan? ¿Por qué la trampa de quién? Del enemigo. Pastor, yo escucho casos, pero es que mire que ya llevo varios años, mire que mis finanzas. Hay dos cosas: que se revise cómo están con Dios
Y la segunda es que muy posiblemente están en una prueba. Amén. Da tristeza uno viendo, hermanos. Luego le digo, es que los años que usted sepa de Dios no garantizan que usted sea un buen cristiano. Pero es triste, hermanos, en la congregación que estén pensando en consultar a un brujo, o estén pensando en ir donde les hablen al oído, porque no sienten una respuesta de Dios. Es triste ver, hermanos, que desgastan al pastor y la pastora de la iglesia haciendo liberaciones cuando están llenos de fallas en su propia casa, donde se la pasan saltando en iglesia que le pongan manos, cuando el problema no es la iglesia, cuando el problema es ellos, porque no le creen a Dios. Yo le digo, ya no salten más en iglesias, hermanos. Si Dios los trajo a usted con un propósito, quédense acá, hermano. Pero no le busquen más la responsabilidad en el pastor de la iglesia, en la pastora de la iglesia, hermano, cuando de pronto usted está pasando una prueba, o a lo mejor, hermano, usted no le cree a Dios, y por eso es que su vida no mejora. Y el poco tiempo que lleva, ¿cuánta gente lleva 3, 4, 5 años caminando en el Señor? Y ya cuando están a punto, que a veces ni lo saben, que ya está a punto Dios de soltarle. Ya está Dios a punto de ponerlo en el segundo lugar, hermano, de Faraón. Faraón era el rey de Egipto, y José pasó a ser el segundo hombre más importante después de Faraón. Yo sé, hasta que te lleva la cúspide, hermano, pero tú te desboronas. O cambias la bendición por un guisado y un plato de lentejas. Y eso lo vemos, hermano, con la pastora. Miramos, hermanos que realmente, yo no sé qué piensan de la vida. Hermanos que conocen de Dios, que llevan tiempo, que aquí se les ha enseñado, hermano. Y se dejan mover tan fácil, hermano, del diablo. Entonces, ¿cuál es el Dios en que están creyendo, hermano? Entonces no están creyendo en Dios, están buscando es a hombres, hermano. Y yo quiero dejarles hoy como conclusión, reflexione usted cómo está su vida con Dios, cómo estamos caminando con Dios. Y si usted, hermano, está caminando bien con Dios, el diablo le está colocando y usted se está negando a las pruebas porque usted está lleno del Espíritu Santo, como lo miramos anoche cuando estaba Jesús, cuando vino el tentador a decirle que convirtiera las piedras en pan, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Así me muestren la túnica, yo sé que mi hijo está vivo. Así le muestren la túnica, usted va a decir: yo tengo fe que hay vida para mí. Yo tengo fe. Yo tengo fe que mis finanzas van a mejorar. Yo tengo fe que mi situación va a mejorar. Amén. Por eso colóquese sobre sus pies esta noche. Vamos a orar, hermano, y vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabo, en el nombre de Cristo Jesús te exalto, en el nombre de Cristo Jesús te bendigo, Señor, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, porque tuya es la honra, poderoso Cristo Jesús, Señor. Tú eres digno, Dios, de ser alabado, tú eres digno, Dios, de ser bendecido, Padre. Te honramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta noche, Señor, porque tu palabra nos deja una gran enseñanza, y todo es obedecer. Y tu palabra nos deja una gran enseñanza, Dios, que tú pagas con lo mejor, que tú pagas a aquel que te obedece, Señor. Así cometamos errores, así no seamos las mejores personas, Dios, pero desde que obedezcamos, desde que perseveremos, Señor, tú eres fiel, Dios, para bendecirnos, Cristo de la gloria. Por eso hoy oro por la iglesia, Dios. Hoy oro por cada hogar, hoy oro por cada familia en esta noche de la congregación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, poderoso Padre, Rey Celestial. Hoy oro por las necesidades de la iglesia, de cada hermano, de cada hermana, Señor. Oro, poderoso Cristo de la gloria, para que sigas tú dándonos las fuerzas, Dios, para que no creamos por lo que miramos, Señor. Así nos muestren la túnica, Señor amado, no creamos en ellos. Levantemos nuestra mirada a ti,
y confiemos en que nuestra esperanza está en ti, Cristo de la gloria. Fortalece la congregación, fortalece los hogares, fortalece las familias, fortalécenos a nosotros, Dios, porque hoy declaramos, Señor, que hay un propósito en la prueba, hay un propósito para nuestras vidas. Hay un propósito para mostrar tu grandeza. Hay un propósito para mostrar tu poder. Hay un propósito para fortalecernos y llegar a la salvación. Hay un propósito para que creamos que después de que partamos de esta tierra hay otra vida contigo. Y que hay una vida eterna que nos espera. Padre, que hay un propósito de que entendamos que todo lo que hay en esta tierra tú nos lo das por añadidura. Porque hay un propósito para que entendamos que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Hay un propósito para que pongamos la mirada en las riquezas que hay en los cielos, Señor amado. Hay un propósito para entender que contigo lo tenemos todo, Cristo de la gloria. Por eso hoy renunciamos a la debilidad. Hoy renunciamos a la ira, hoy renunciamos al enojo, hoy renunciamos a la tristeza, a la depresión, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy renunciamos, hoy hecho fuera todo espíritu que haya en este lugar, Señor, que traiga tristeza, que traiga opresión, que quite la libertad, lo reprendo en el nombre de Jesús, Señor. Toda pesadez en los aires, Dios, hoy lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy bendigo cada hogar, hoy bendigo cada familia, hoy levanto vallado alrededor de nosotros, nos cubrimos con tu preciosa sangre, Dios. Declaramos tus ángeles alrededor nuestro, guardando y protegiendo. Mira las necesidades, poderoso Dios, una vez más oro. Mira las necesidades de los hermanos allá en la internet, las familias pastorales, Señor amado. Padre, que permanezcamos en la fe, que perseveremos en la prueba, independiente por aquella que estemos pasando, por las circunstancias que estemos viviendo, por todo lo que veamos, Señor. Carlos, alrededor, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, poderoso Padre, Rey Celestial, Señor. Tú eres digno, Dios, de ser alabado, tú eres digno, Dios, de ser bendecido, tú eres digno, Dios, de ser honrado y de ser glorificado. Caen los principados, caen las potestades, caen los gobernadores de las tinieblas, caen las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Padre. Echamos por tierra todo lo que no sea tuyo, Padre. Se derriba la brujería, la hechicería, el santerismo, el ocultismo, Padre, todo lo que estén haciendo para desanimarnos, todo lo que estén haciendo para apartarnos de ti, todo plan y toda estrategia del enemigo para apartarnos de tus caminos, de tu palabra, Padre. Padre, cerca este ministerio, Padre, cerca esta obra, Señor amado, con tu poder, Señor amado. Ayúdanos a seguir marchando adelante, a dar órdenes de acuerdo a lo que tú nos mandes conforme a tu palabra y creer que lo que tú ordenas se hace, Señor, sobre todas las cosas. Cristo de la gloria, Padre. Amado Dios, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te honramos y glorificamos, Señor, porque tuyo es el poder, Padre, porque tuya es la gloria y tuya la honra, Rey de reyes y Señor de señores. Declaramos, Padre, en esta noche que en paz nos acostaremos y así mismo despertaremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Soberano y eterno Padre, Rey celestial, y la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti, Cristo Jesús. Atamos y encadenamos todo demonio de retaliación, todo demonio de venganza, por su nombre, por su género, por su tipo. Guarda nuestro salir, guarda nuestro entrar y nuestro salir. Y declaramos, Señor, que nuestro sueño está en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, declaro bendecidos, prosperados y en victoria. Dios los bendiga y gracias por venir esta noche. Los hermanos de la internet, que Dios los bendiga y que sigan adelante. Bendiciones para todos. Mañana servicio 7 de la noche. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas adquirir una copia o comunicarte con el pastor, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, Ministerio Internacional de Restauración y Vida El Rey Jesús, o escríbenos al correo devocionalesdepoder@hotmail.com. Queremos llegar a millones de personas por este medio y con tus donaciones voluntarias lo lograremos. Tus donaciones voluntarias puedes hacerlas a la cuenta de ahorros número 828-1580-9617 de Bancolombia, a nombre de la Iglesia El Rey Jesús.
Bendiciones y hasta una próxima emisión de Una Semilla de Fe.